mayor virtud que hay para esta tribu es la traición. Para esta tribu africana no hay mayor virtud que la traición. Bueno, pues, entonces, allí van a tener un gran problema nuestros misioneros, porque realmente el papel protagónico lo va a tener Judas por su carácter de traidor. Entonces vemos que si hay una sociedad que puede tener como mayor virtud la traición y establece sus reglas morales bajo esos principios, bueno, creo que no nos va a nosotros. Los cristianos, por eso decimos, la moral tiene un peso relativo sobre nosotros los cristianos. Cualquier comunidad, cualquier grupo social tiene sus conjuntos de normas, que pueden diferir mucho en cuanto a las normas aplicadas por otro grupo que esté geográficamente opuesto o lejano o ideológicamente opuesto. Por ello es que el valor de la moral puede ser relativo y no necesariamente bueno para todos los cristianos. La ética, sin embargo, conlleva la decisión de la persona que conoce las normas o la moral. Es decir, la ética discierne, pero no solo discierne lo que moralmente está bien o está mal, sino que hace que la lleve a cabo o no. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que vamos a plantear aquí entre lo que es moral y lo que es ético. Decíamos que la moral es un conjunto de normas aplicadas. Vamos a suponer que esas normas son todas buenas. Bueno, yo tengo conocimiento de esas normas, tengo conocimientos morales. El tema es que no solamente uno debe tener conocimiento, yo puedo tener conocimiento y aplicarlas o no aplicarlas. Entonces la ética tiene que ver con la aplicación de esas normas, con la estricta aplicación de esas normas, y voy a citar un breve ejemplo. Un joven de 25 años, universitario, lleno de buenas costumbres, educado él, sano, fuerte, viaja cómodamente en un ómnibus en el cual ya no hay más lugar, no hay más asientos, y bueno, sube una ancianita allí. Y este joven sabe perfectamente que las normas morales indican que él debe cederle el asiento a esa anciana. Puede hacerlo o no, puede hacerse el dormido, como ocurre aquí en las grandes ciudades, en Buenos Aires, que sube una embarazada a un colectivo, sube un anciano, y todos allí se hacen los dormidos para no cederle el asiento. Entonces, uno puede tener conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. El tema está en aplicarlo. Entonces, la moral es el conjunto de normas a través de la cual yo sé perfectamente lo que está bien o está mal. Y la ética es la aplicación de esas normas. Entonces, es ético que este joven ceda su asiento. Ahora, si no lo cede, no es ético. No está aplicando ética a pesar de que conoce las normas morales. Así que bueno, es claro el ejemplo y la diferencia de lo que es moral y de lo que es ético. Es bueno saber que la ética, nosotros vamos a ver puntualmente ahora la ética cristiana, pero es bueno saber que la ética se aplica a todos los campos de la vida. Tienen que ver con la medicina, y allí, bueno, hay temas que para nosotros son clarísimos, como el aborto, la eutanasia, la donación de órganos. Quizás la donación de órganos es un tema conflictivo y poco tocado en las iglesias, pero justamente es allí donde nosotros tenemos que aplicar lo que es la ética, teniendo en cuenta siempre que la ética tiene que ver con conocer el carácter de Dios, con conocer el corazón de Dios y con hacer una correcta interpretación de las Escrituras. Entonces, por todo lo expuesto, nosotros podemos resumir que la ética es la aplicación práctica, en cuanto al conocimiento del bien y del mal.
en aquellas cosas que pueden ser claras o en aquellas cosas que no están implícitas o que no son implícitamente malas en el marco de la moralidad o aún en el marco de la palabra de Dios. Entonces, teniendo en cuenta que la ética es una rama de la filosofía, hemos visto qué es la filosofía, hemos visto la diferencia que hay entre ética y moral, hemos visto la necesidad de aplicar ética en nuestra vida, la necesidad de conocer sobre ética para ayudar a nuestros hermanos. Vamos a ver entonces y vamos a entrarnos ahora en lo que es la ética cristiana, que es nuestro punto de interés, la ética cristiana. Bueno, en primer lugar, tenemos que citar que las normas por las cuales nos regimos los cristianos no son proporcionadas por la sociedad, ni por sus costumbres, ni por sus tradiciones, sino por la palabra de Dios, por la Biblia. Eso es perfectamente claro. Las normas bajo las cuales nos regimos, nos manejamos, vivimos los cristianos, no están proporcionadas por la sociedad, por sus costumbres, ni por sus tradiciones, sino por la palabra de Dios. La ética cristiana bíblica es inseparable de la teología. La ética cristiana bíblica es inseparable de la teología, porque está basada en el carácter de Dios. La ética está basada en el carácter de Dios, por ello es inseparable de la teología. Para interpretar, para entender, para aplicar ética cristiana, hay que conocer el carácter de Dios. Y para conocer el carácter de Dios, hay que conocer teología, hay que saber algo de teología. La tarea de la ética cristiana, si bien decíamos que en los términos más simples tienen que ver con el bien o con el mal, es determinar, ¿no es cierto?, lo que conforma o no satisface el carácter de Dios. El carácter de Dios, por eso decíamos que ese término etos está más relacionado con lo que es carácter que con lo que es costumbre, con lo que es conocimiento. Todos los sistemas éticos, esto es interesante destacarlo, tienen alguna gota de la verdad encontrada en la Biblia, en el código cristiano. Todos los sistemas éticos tienen algunas gotas de la verdad del código cristiano, de la Biblia, pero ningún sistema de estos puede afirmar ser toda la verdad como lo es la palabra de Dios. Bueno, aquí puede surgir una pregunta. Si tenemos la Biblia, ¿para qué necesitamos ética cristiana? Y yo creo que aquí este es un poco el meollo principal de la necesidad de conocer ética. Una buena pregunta, ¿no? Profesor, si tenemos la Biblia, ¿para qué necesitamos la ética cristiana? Es bueno dejar en claro que el carácter de Dios es inmutable, no cambia. A través de los siglos, de la eternidad, no cambia. El carácter de Dios es inmutable. Pero nosotros debemos reconocer que la Biblia, la palabra de Dios, no fue escrita directamente para nosotros. En muchos contextos, la Biblia no fue escrita para nosotros. Es decir, fue escrita hace miles de años para otras sociedades, otras culturas, otras épocas, con otras costumbres. No. Esto debemos entenderlo bien. No es que la palabra de Dios no es para todos, no. Hay un carácter moral, teológico, que tiene la palabra de Dios que es para todos. Pero algunos contextos sociales, no solo que no son para nosotros, sino que se han quedado en el tiempo, puesto lo que ha avanzado, ¿no es cierto?, en estos miles de años, la sociedad, en lo que ha evolucionado o no el ser humano. Debemos reconocer, entonces, que la Biblia no fue escrita directamente para nosotros. Sin embargo, como decíamos, a través de los años, la sociedad y sus costumbres, las sociedades y sus costumbres han cambiado vertiginosamente. Han cambiado tanto
que uno de los problemas de la iglesia, uno de los tantos problemas que tiene la iglesia hoy es la resolución de conflictos y consejería. Hay conflictos sociales que no son fáciles de resolver por las características morales, por el trasfondo moral o inmoral que tienen. No son difíciles de resolver, no son fáciles, de resolver. Entonces, nos vamos a encontrar como cristianos, como consejeros, como personas que estamos para resolver conflictos, nos vamos a encontrar con situaciones muy difíciles de resolver, muy difíciles de resolver. Situaciones que no están consideradas explícitamente en la Biblia. No están explícitamente consideradas en la Biblia. Y entonces, ¿cómo las vamos a resolver? Bueno, justamente, ahí está la importancia de la ética, que hace que yo conozca el carácter de Dios, que conozca el corazón de Dios, que sé lo que le va a satisfacer a Dios. Por eso que es inherente la ética con la teología, porque no puedo conocer el carácter de Dios, el corazón de Dios, si no conozco de teología. Y vamos a citar un ejemplo de alguna situación que se pueda dar. ¿No? Yo voy a hablar de un caso bíblico, voy a dar un ejemplo bíblico, pero hay situaciones, vuelvo a repetir, en nuestra sociedad, en estos días, que pueden ser muy difíciles de resolver para un pastor, para un cristiano. Y vamos a citar un ejemplo. Vamos a ver el tema del matrimonio. No es que vamos a hablar del matrimonio, no es que vamos a resolver los temas del matrimonio, sus discusiones ancestrales sobre lo que está bien, sobre lo que está mal. No, solamente vamos a ver un ejemplo de lo que tuvo que hacer en determinado momento el apóstol Pablo, situación que puede repetirse en el futuro, situación que puede repetirse, no la misma porque ya está planteada, sino una situación atípica que pueda darse en nuestra oficina. ¿Y qué vamos a hacer si la Biblia no dice nada al respecto? Entonces, ahí es donde nosotros debemos aplicar el conocimiento sobre el carácter de Dios, sobre el corazón de Dios, sobre aquellas cosas que agradan a Dios realmente. Vamos a hablar del matrimonio. Mateo, en el capítulo 19, del verso 3 al 6, ¿no es cierto? Jesús da un mandamiento que no deja lugar a dudas, ¿no? Que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Es decir, Dios no está a favor del divorcio. Es una cosa a la cual Dios se opone. Y es muy claro el mandamiento de Jesús, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Pero ¿qué pasa? Pasan algunos años, nace la iglesia que ya no está compuesta. Ya el pueblo de Dios no son solamente judíos para los cuales este mandamiento de Mateo está muy claro. Ahora, esta nueva iglesia está compuesta por judíos, pero además por gentiles, por gentes o personas, sociedades con otras costumbres, muy opuestas a las costumbres y a las normas que Dios dictó para su pueblo. Y hay que hacer algo, porque es un problema que se ha presentado a los corintios. ¿Y quién lo va a resolver? ¿Y el apóstol Pablo? ¿Cómo lo tendrá que resolver usted? ¿En algún momento, en su oficina, en algún lugar donde llegue una problemática similar a su vida? Primera de Corintios, en el capítulo 7, el apóstol Pablo trata el tema. ¿Qué tenemos aquí? En Primera de Corintios, capítulo 7, verso 12 al 16. Un conflicto, una situación que hay que resolver, porque es una situación que está en la iglesia. Le pese o no le pese, es una situación que está en la iglesia. Hay cónyuges, esposos, esposas, cristianas, que no creen que deban permanecer junto al cónyuge que es gentil. Es decir, hay mujeres
u hombres cristianos que no creen que deben permanecer junto a su esposo o a su esposa que no es cristiana, para ser más claro. Bueno, el apóstol tiene que resolver ese conflicto. Lo tiene que resolver. El apóstol resuelve el conflicto permitiéndole a uno de ellos, a uno de los cónyuges, a la esposa o al esposo, divorciarse, si es que la vida con su esposo o esposa inconversa se tornare insostenible. Insostenible en un contexto de violencia, de golpes, de idolatría, de creencias religiosas, etcétera, etcétera. Si esa situación se tornara insostenible, Pablo legisla la posibilidad de que ese hombre o esa mujer se separe, se aparte. Es decir, que de alguna manera el mandamiento de Mateo 19 se está ampliando. Aquel mandamiento tan claro de Jesús, de Dios tan tácito, el hombre no separe lo que Dios ha unido,